Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí presente para lo que va a ser esta horita de taller, donde vamos a estar analizando conceptos relacionados a lo que es la flexibilidad, ¿sí? Una de las áreas más importantes dentro de lo que es el cuidado y la salud del cuerpo humano. Saludamos también a las personas que nos están siguiendo por medio de internet, ¿sí? Por medio de Facebook, de Instagram y de los grupos que Fisiodeporte tiene en toda América. Estamos también transmitiendo como webinar para algunos de nuestros cursos que tenemos en el exterior, para Bolivia y Paraguay principalmente, así que les enviamos un saludo muy grande a ellos. Y nos proponemos comenzar a abordar esta temática, que como hablábamos recién, es de las temáticas más importantes que tienen que ver con el ejercicio físico, que tienen que ver con la prevención de lesiones en el deporte, que tiene que ver con la rehabilitación, ¿sí? Para determinadas patologías que por el simplemente hecho de ser humanos vamos a tener. Y es así que, en mi caso en lo particular, es uno de los temas que más me gusta hablar, de los que más me gusta trabajar y seguramente de lo que más hago en mi día a día. Mi nombre es Álvaro Castro, licenciado en fisioterapia. Trabajo en una clínica que se llama Profisio, que queda enfrente al Estadio Centenario, y soy uno de los directores de Fisiodeporte Internacional. Y conjuntamente con mi compañero, amigo y colega, el licenciado Santiago Turiele, que hoy está cumpliendo años, y que luego vamos a salir a tomar una copa, ¿por qué no? Y vamos a estar justamente trabajando con él dentro de lo que va a ser esta temática desde el punto de vista teórico y también práctico, demostrativo, para que ustedes se lleven también una idea de cómo poder trabajar dentro de lo que es los conceptos que la flexibilidad tiene. La flexibilidad como capacidad física básica fundamental del ser humano forma parte de lo que nosotros conocemos como capacidades funcionales, ¿sí? Eso quiere decir que las funciones que como ser humanos cumplimos dependen pura y específicamente de esta capacidad física, ¿sí? Y es así que si no tengo flexibilidad me acerco a la disfunción, o sea, me estoy acercando a situaciones donde las funciones normales no se cumplen. Por lo tanto, al momento de trabajar la flexibilidad, estoy trabajando apuntando a una función. Y esta función puede estar relacionada a una gran cantidad de cosas, como por ejemplo el deporte, ¿sí? Este corredor, para tener y poder completar su carrera, tal vez sea un corredor de 100 metros, o sea, en menos de 10 segundos tiene que correr 100 metros, ¿sí? Va a tener que tener un nivel de movilidad de cadera enorme, nivel de movilidad de sus miembros superiores también en un porcentaje altísimo, grandes niveles de movilidad de tobillo, pero principalmente de cadera y de hombro para poder alcanzar esos niveles de velocidad que le permitan competir a un determinado nivel. Ahora, cualquiera de nosotros para sentarnos y pararnos de una silla necesitamos niveles de movilidad de cadera, por ejemplo. Para caminar, lo mismo. Para saltar, también. Si queremos alcanzar algo que queda por encima de nuestra cabeza, vamos a tener que tener niveles de movilidad de hombros asociados a la función que queremos cumplir. Por lo tanto, la flexibilidad es una capacidad que me ayuda a tener función. Si no tengo flexibilidad y me voy quedando sin flexibilidad, voy perdiendo la capacidad de ejecutar determinadas cosas. En el deporte, gestos deportivos, y en la vida diaria, en la vida normal de cada uno de nosotros, justamente actividades que podrían llegar a ser básicas. Y a lo largo de nuestra vida esta es una capacidad física que lamentablemente con el paso del tiempo y con la pérdida lógica que vamos a tener contra el almanaque, ¿sí? Es una de las capacidades que va a tener un tope a una determinada edad de nuestra vida y luego va solamente a decrecer, ¿sí? No vamos a tener la misma posibilidad de entrenar la flexibilidad a los 14, 15 años que a los 65, 70 años. Lógicamente va a haber una diferencia enorme con respecto también a otras capacidades físicas, como por ejemplo la fuerza, que es una capacidad física que uno puede mejorarlos en determinados porcentajes en cada etapa de la vida. Puedo mejorarlo en la niñez, en la adolescencia, cuando somos adultos y en la tercera edad. Tengo posibilidades de seguir mejorando en porcentajes muy buenos la fuerza. Sin embargo, la flexibilidad no. Sin embargo, la flexibilidad es una capacidad que cada vez es más difícil sacarle provecho a su entrenamiento. Es por eso que en la tercera edad
nos enfocamos muchas veces en trabajar más conceptos de fuerza, dentro de lo que es la rehabilitación y el entrenamiento, ¿sí? Para que puedan tener equilibrio, para que puedan cumplir con mayores niveles de movimiento. Ahora, eso no quiere decir que no trabajemos la flexibilidad. ¿Bien? Ahora bien, la flexibilidad, que nosotros muchas veces la entendemos por tomar una determinada posición, como colocar, por ejemplo, una pierna ahí arriba y quedarnos estirando y estar un tiempo determinado colocando el músculo en una posición donde las inserciones musculares están alejadas. Para una determinada etapa etaria en nuestra vida puede ser algo factible de hacer. Ahora, a una persona de tercera edad, colocarlo en una posición y pedirle que se quede 5 minutos ahí, no es de las cosas que nos aporte mayores niveles de ganancia. Ahora, si yo le pido que genere movimientos de flexo-extensión de cadera, ¿sí? De flexo-extensión de tobillo, voy a estar trabajando la flexibilidad también, no desde el punto de vista estático, ni estimulando de repente algo elástico o un tejido muscular, pero sí voy a estar trabajando la flexibilidad desde, en este caso, la movilidad de una articulación, que está dentro de lo que nosotros conocemos como flexibilidad, que mis articulaciones o que las articulaciones tengan movimiento y se trabaje en la movilidad articular, eso también forma parte de trabajar la flexibilidad. Por ejemplo, en un adulto mayor uno se centra en trabajarle la movilidad articular, ¿sí? Como área principal de su trabajo, que luego lo promueva a sustentar ese movimiento con el entrenamiento de la fuerza. En los adultos y en los adolescentes, ¿sí? Principalmente en los adolescentes, que cuando su estructura ósea comienza a cambiar drásticamente, ¿sí? Vamos a encontrar y vamos a empezar a ver los famosos disestatismos posturales, ¿bien? Donde empezamos a ver las escoliosis, las hiperlordosis, empezamos a notar las rectificaciones, empezamos a notar que de repente nuestros adolescentes no tienen buenos niveles de flexibilidad, empiezan a sentirse cortos, acortados. Bueno, es ahí donde hay que hacer un impasse dentro de lo que es el razonamiento, evaluar y rápidamente ponerse en acción con respecto, sí, a conceptos asociados a lo elástico, ¿sí? A mejorar la capacidad que tiene nuestro tejido muscular de ser elástico y ser plástico, tener capacidad de ganar en torno a lo que es niveles de tensión muscular y que me permitan no terminar en una alteración postural. La flexibilidad, ¿sí? Versus la rigidez, que es justamente su opuesto. La rigidez, que es una de las alteraciones más importantes que van a tener algunos puntos en nuestro cuerpo, que ya de por sí son estables, son muy estables, porque tienen una función que cumplir con esa estabilidad. Ahora, con el paso del tiempo van a ir perdiendo movimiento, como es nuestra columna dorsal, nuestra cadera, ¿sí? Nuestra articulación del tobillo, ¿bien? Articulaciones entre el cráneo y las cervicales. Bueno, son sectores que anatómicamente, estructuralmente son estables, ¿sí? Su estructura les permite mecánicamente comportarse como una estructura difícil de mover, de alguna forma, ¿sí? Difícil de sacarla de su posición. Ahora, son esas mismas articulaciones, ¿sí? Que por ser estructuralmente estables van a ser también tendientes a perder movimiento, o sea, a la rigidez. Cuanto más rigidez tenemos, ¿sí? Más nos acercamos a la disfunción, o sea, a no poder cumplir con capacidades funcionales. Estas restricciones de movimiento, ¿sí? Van a estar asociados justamente al no entrenamiento de la movilidad articular. La flexibilidad es una de esas capacidades que si no las tenemos genéticamente, ¿sí? Si no las entrenamos, no la tenemos. Y es de las que es más difícil entrenar. ¿Bien? Vamos a encontrar genéticamente que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que son hiperlaxas, ¿sí? Los famosos hiperlaxos, que tienen niveles de movilidad articular dentro de sus topes articulares mayores a los normales. Eso generalmente está asociado a una afectación del colágeno, ¿sí? El colágeno es una estructura que está en todos los tejidos del cuerpo humano, ¿sí? Que tiene una función principal que es el sostén, ¿sí? Y va a estar
fielmente ubicada en lo que conocemos como fascia muscular, ¿sí? Ese tejido conectivo que envuelve a prácticamente todo nuestro cuerpo, tiene niveles de tejido colágeno muy, pero muy altos, ¿sí? Y una estructura que su función es sostener, ¿sí? Cumplir con una función de sostén, no es una estructura que le guste estirarse, ¿sí? Que tenga ganas de estirarse, porque justamente ese no es, ¿sí? Su objetivo. Su objetivo es brindar sostén, dar control. Ahora bien, cuanto más pasa el tiempo, sin que nosotros tengamos una incidencia dentro de esa estructura, predeciblemente se va a retraer, ¿sí? Lo que conocemos como retracción. La retracción de este tejido va unido al tejido muscular. ¿Bien? Y en el cuerpo vamos a tener diferentes niveles de tensión muscular que van a estar asociados principalmente con algo también propio del ser humano, ¿sí? En torno a que de forma grande nosotros podemos ubicar dos tipos de fibras bien diferentes. Unas fibras que las conocemos como blancas o rápidas o tipo 2, ¿sí? Y que luego van a tener subtipos, pero en grande tenemos las blancas y luego tenemos las rojas. Las rojas, que son fibras, o sea, son células musculares, fibras que tienen una mayor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Y eso va a determinar que su función es la resistencia, ¿sí? Y así como resisten también por algo muy específico, que es que esos grupos musculares que tienen esa predominancia de fibras rojas van a tener mayores niveles de tejido conectivo envolviendo sus fibras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los músculos que tienen función de resistencia en el cuerpo tienen mayor cantidad de tejido conectivo envolviendo sus fibras, en diferencia de las fibras blancas, ¿sí? Ahora, esas fibras blancas también las conocemos como fásicas, ¿sí? Y las fibras rojas las conocemos como tónicas. ¿Son tónicas por qué? Son tónicas porque tienen un objetivo que cumplir, ¿sí? Mantener cierta tonicidad en el tiempo para vencer una fuerza. Y esa fuerza es la fuerza gravitaria. Es así que si ustedes se palpan, por ejemplo, el bíceps, ¿sí? Pálpese un poco el bíceps. ¿Bien? Si se van a palpar el bíceps, van a tener cierto tono, ¿sí? Cierto tono. Ahora, si van y con la misma fuerza se palpan el tríceps, van a ver que el tono es mucho más bajo, tiene mucho menor tono que en el bíceps. ¿Por qué? Porque el bíceps es un músculo contragravitario y el tríceps es un músculo progravitario. Yo no necesito en mi tríceps niveles de tensión muy altos, ¿sí? Para que cumplan con su función. Sin embargo, para mi bíceps sí necesita tener una tensión alta. Bueno, eso va a estar determinado principalmente por lo que es la genética. ¿Bien? Del punto de vista muscular. Esos grupos musculares se llaman tónicos, las fibras rojas, que tienen mayor cantidad de tejido conectivo envolviendo sus fibras, que luchan contra la gravedad, van a tener una función global muy importante, que es mantener nuestra postura. ¿Qué quiero decir con eso? Que la postura del cuerpo humano cambia sí y solo sí a través de tejidos musculares con predominancia de fibras rojas. Cuanto más fibras rojas tiene un grupo muscular, más capacidad tónica tiene y más importancia tiene para la postura. Las correctas posturas y las posturas incorrectas, las posturas que se van alejando de una postura normal. Esas alteraciones posturales se asocian justamente a la retracción de estos grupos musculares. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuanto peor es mi postura o cuanto más lejos está de lo ideal, ¿sí? Más acortado estoy. O sea, más niveles de acortamiento tienen mis grupos musculares. ¿Qué me van a llevar a esto? ¿Sí? Por ejemplo, el tener corto la cadena respiratoria, ¿sí? Mis intercostales, ¿bien? Tener corto los músculos flexores de cuello, ¿sí? Van a determinar que mi cabeza, por ejemplo, tienda a estar antepulsada la línea, ¿no? Tenga a estar por delante de mi cuerpo. Bueno, ese tipo de posturas está asociado al acortamiento de determinados grupos musculares. Así como tener aumentada la lordosis, ¿sí? La curva lumbar aumentada, eso tiene que ver también con la retracción de determinados grupos musculares. Así como cuando
tengo las rodillas así o hacia afuera, bueno, eso está, o también orientado con respecto a si hay una retracción muscular. El otro problema es tener acortamientos musculares, ¿sí? La aceleración de procesos de desgaste cartilaginoso, como lo es la artrosis. Y le estoy hablando de aceleración, porque artrosis vamos a tener todos en algún momento de nuestra vida, en alguna parte de nuestro cuerpo. Ahora, si nosotros tenemos niveles de acortamiento muy altos desde nuestra adolescencia, créanme que eso es un tren bala dirigiéndose hacia la artrosis. Y ahora bien, cuando tengo artrosis, una de las cosas más importantes que podemos hacer es trabajar la flexibilidad de las estructuras aledañas a esa articulación, ¿sí? O periarticulares a esa región, que me permitan tener mejores niveles mecánicos en el movimiento articular. Por lo tanto, la flexibilidad es importante para cumplir funciones. Si no las tenemos, empezamos a perderlas, ¿sí? A perder función. Cuando perdemos función, empezamos a compensar por algún lado y terminamos con dolores, ¿sí? Generamos mala postura. Hay algunos libros que hablan que el 90% de los dolores musculoesqueléticos se asocian a alteraciones posturales, o sea, a problemas en la flexibilidad, nuevamente. Hablamos de lo que era el balance tónico, ¿sí? Vamos a tener grupos musculares fásicos y otros tónicos. ¿Dónde nos vamos a enfocar más en la flexibilidad? Justamente en músculos que tengan mayores niveles de función tónica. ¿Bien? Difícilmente me vean perder el tiempo estirando mi tríceps braquial, ¿sí? Pero sí me van a ver ganar tiempo estirando mi bíceps, en otras palabras. ¿Bien? Diferentes son las fuentes que pueden estar determinando la flexibilidad que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Como por ejemplo la piel, ¿bien? La fascia superficial, el tejido muscular o el músculo, la fascia profunda, la cápsula articular, el hueso y el cartílago. Todas esas estructuras pueden estar determinándome mayores o niveles de flexibilidad. Por ejemplo, si tenemos una cicatriz, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos una cirugía, ¿no? Tuvimos una lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla, fuimos a una cirugía y resulta que se tomó como óptimo tomar injerto de mi tendón rotuliano y pasarme a ese tendón rotuliano como un ligamento cruzado anterior nuevo, un neotendón, ¿sí? Un neoligamento. Ese ligamento que va a justamente a buscar darle estabilidad a la rodilla, de alguna forma, y la cicatriz que va a quedar por fuera, bien, por fuera y por dentro, a nivel de la piel principalmente, también como tejido colágeno que es, va a tender a acercar sus puntos y luego a seguir retrayéndose. Nosotros hemos atendido muchos futbolistas, principalmente con ese tipo de cirugía, y una de las complicaciones más importantes que tienen es el mejoramiento de los niveles de flexión de esa articulación, que no solamente están dados por la articulación en sí o por la capacidad que tiene el ligamento de permitirme movimiento o del músculo, sino que principalmente muchas veces está alterado por la cicatriz. Es por eso que los fisioterapeutas muchas veces hacemos masajes de cicatriz, ¿sí? Buscando que la flexibilidad de la zona no se vea interrumpida por esta alteración de la piel. Bueno, ni que hablar, ya hablamos de las retracciones que puede llegar a tener la fascia, tanto superficial como profunda, porque es básicamente tejido colágeno, que tiene una disfunción enorme desde el punto de vista hídrico, cuando no se mueve, ¿sí? Cuando no la presionamos, cuando no la estiramos. Hay diferentes formas de estimular una fascia que le vamos a ir viendo. Ahora es importante trabajarla en torno a lo que puede llegar a ser la rehidratación de esta estructura para que no se retraiga. La cápsula articular, hay muchas alteraciones, principalmente del hombro, ¿sí? Una lesión muy común que es la lesión del manguito de los rotadores del hombro, que trae dolor, ¿sí? Que la persona comienza a dejar de mover el brazo, y al poco tiempo ese hombro ya no lo mueve porque el dolor no le permite, ya no lo mueve en realidad porque la articulación no se lo permite. Y eso generalmente se asocia a lo que conocemos como capsulitis, ¿sí? Es una inflamación de la cápsula
que al mismo tiempo tiende luego a retraerse y a generar disfunciones de movimiento muy importantes. Y ni que hablar que los problemas a nivel del cartílago. Cuanto más desgaste articular, más difícil es que la articulación se mueva en los grados normales, ¿sí? En los grados normales. Es así que esto luego termina siendo un círculo vicioso, ¿sí? Tengo problemas en la flexibilidad, esos problemas de flexibilidad me cambian la postura, mecánicamente las alteraciones posturales me llevan a compensaciones y a dolor, ¿sí? Me dejo de mover, el movimiento me lleva a la compresión articular me lleva a la artrosis y así, ¿sí? Seguimos en ese círculo vicioso de dolor, de disfunción y de pérdida además de otras capacidades físicas que vienen después que la flexibilidad, como por ejemplo es la fuerza, ¿sí? Es muy difícil que un músculo logre mejorar sus niveles de fuerza funcionales a partir de estructuras que no se mueven, ¿sí? Estoy hablando de fuerza funcional, ¿sí? Fuerzas que me permitan cumplir con determinada función. ¿Bien? Por ejemplo, en el deporte vamos a tener atletas que no van a necesitar 180 grados, van a necesitar 190 grados de flexión de hombro, ¿sí? Para cumplir con los gestos que su deporte le solicita, le permite. Y eso, desde el punto de vista del entrenamiento, me va a determinar que necesito entrenar a ese deportista para que cumpla con esos grados de movimiento. Porque si llega a esos grados de movimiento va a poder tener más fuerza en sus gestos, ¿sí? Al poder cumplir con los rangos que el gesto repetido que va a tener que hacer le permite, ¿no? Acá tenemos el famoso colágeno, ¿sí? Este colágeno, que es una estructura que se fabrica a partir de lo que son los fibroblastos, ¿bien? Y que va a estar como componente fundamental dentro del tejido conectivo. Esas estructuras, como la ven ahí, ¿sí? Se pueden modificar. Se pueden y se deben modificar. Ahora, la única forma que tenemos de modificar esa estructura es a partir de generarle tensión y presión, ¿sí? O sea que para manipular de alguna forma ese tejido que se va a ir envolviendo todo, tenemos dos formas de estimularla, a partir de que la presionamos y a partir de que le generamos tensión. Y esa tensión es tensión de estiramiento, ¿sí? Si nosotros no tocamos eso, ¿sí? Somos personas que no estiran sus grupos musculares que tienden al acortamiento, vamos a ir a nivel ecográfico a mirar ese tejido, vamos a sacar una muestra de eso y seguramente nos aparezca un tejido completamente enrollado, ¿sí? Que va a determinar problemas en el músculo donde está colocado. Pasa, por ejemplo, con los desgarros musculares, una de las lesiones deportológicas más frecuentes, el desgarro, ¿sí? La lesión o lo que conocemos como discontinuidad de la fibra muscular. Se rompe la fibra y luego va a venir la cicatrización. ¿Con qué cicatrizamos? Bueno, cicatrizamos con ese tejido. Ese tejido es el que va a quedar entre mis fibras musculares. Esto va a estar determinando que la función del músculo cambia completamente. Porque el tejido muscular tiene capacidad elástica y contráctil, ¿verdad? ¿Sí? El tejido conectivo no tiene ni capacidad elástica ni capacidad contráctil. Eso quiere decir que quedo con un tejido uniendo fibras con funciones completamente opuestas. Es por eso que en el deporte la principal causa de desgarrarse es haber tenido un desgarro antes. ¿Bien? Porque la capacidad que tiene el músculo de generar flexibilidad y fuerza, también, y fuerza, ahora son completamente diferentes. Y es así que, mediante el estímulo, el trabajo de flexibilidad, vamos logrando de alguna forma alinear esas fibras colágenas en, por lo menos, la función que tiene un grupo muscular, ¿sí? Líneas de tensión. Ahí está la clave con respecto a lo que es el entrenamiento de la flexibilidad. Uno entrena para mejorar las líneas de tensión que tiene ese tejido. Cuanto menos trabajemos en eso, más problemas vamos a tener en esa estructura. Bien, haciendo un repaso muy rápido, ¿sí? La flexibilidad como capacidad madre del movimiento humano. Esta flexibilidad va a estar determinada por una gran cantidad de estructuras, ¿sí? El tejido muscular,
la cápsula articular, los ligamentos, los cartílagos articulares, los huesos, ¿sí? El tejido conectivo, la piel. Son muchas las estructuras que de alguna forma pueden tener una incidencia o determinar una incidencia en la capacidad de flexibilidad que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Esos niveles de flexibilidad van a estar asociados a principalmente su entrenamiento. Ese entrenamiento lo vamos a hacer en base a lo que tenemos hoy en día como evidencia científica más importante, de acuerdo a las 3 áreas de estímulos fundamentales que tiene que tener la flexibilidad. Como hablábamos hoy en el principio, de repente en alguna parte de nuestra vida es más útil una que la otra. Dijimos que en la tercera edad nos sirve hacer, por ejemplo, más ejercicios de movilidad articular, o sea, afectar a la cápsula articular, a los huesos y demás. En otras etapas de nuestra vida nos sirve más trabajar sobre el tejido muscular en sí. Pero no quiere decir que en las 3 áreas de nuestra vida o etapas más importantes de nuestra vida no trabajemos las 3 formas de estimular este tejido. Los fisioterapeutas, por ejemplo, una de las cosas que más hacemos es terapia manual, ¿sí? Una de las áreas de la fisioterapia es la terapia manual. La terapia manual siempre debe estar orientada, ¿sí?, a generar flexibilidad. La terapia manual no está orientada a generar fuerza, no está orientada a mejorar la estabilidad, ¿sí?, no está orientada a mejorar la coordinación. No tiene, la terapia manual tiene un fin único, que es mejorar la movilidad, ¿sí?, a partir de estimular la cápsula, de estimular la fascia, el músculo o las 3 cosas, ¿sí? Y a partir de eso, como de forma secundaria, ¿sí?, salir del dolor, que es donde muchas veces, o el por qué las personas llegan a nosotros. El rango de movimiento, vamos a tener rangos de movimientos que son activos, rangos de movimientos que son pasivos, rangos de movimientos que son activo-pasivos. Vamos a poder complementar una gran cantidad de estímulos en lo que tiene que ver con el rango de movimiento. ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cuáles son las 3 áreas de intervención que tiene la flexibilidad o que vamos a tener para estimular la flexibilidad? Esas 3, ¿sí? Vamos a poder estimular la fascia, ¿sí?, el tejido facial, el tejido muscular y las articulaciones, dentro de lo que es la movilidad articular, que tienen fases. ¿Y tienen fases por qué? ¿O por qué una va antes que la otra? ¿O debería ir una antes que la otra? Bueno, porque de acuerdo a la cantidad de tejido conectivo que tiene cada una de las estructuras, ¿sí?, más importante es estimularla. Es así que el tejido conectivo facial o la fascia es más importante estimularla a ese tejido que al propio tejido muscular, porque cerca del 60% del rango de movimiento que tiene una articulación lo determina la fascia muscular. ¿Bien? La fascia profunda y la fascia superficial y el entrelazado que hay entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero mejorar la movilidad articular y lo quiero hacer rápido, quiero mejorar mi flexibilidad rápidamente, lo más importante es que estimule la fascia. Luego va a venir la cápsula articular, ¿sí?, otra vez, tejido conectivo, y luego va a venir el músculo. O sea, eso quiere decir que si yo tengo que generar un programa de ejercicio terapéutico, de ejercicio que tenga que ver con un calentamiento previo a una actividad física y demás, va a estar asociado así. Primero estimulo la fascia, después estimulo la articulación y, por último, el tejido muscular. ¿Bien? Ese tejido muscular, por ejemplo, podemos comenzar, miofacial, podemos estimularlo de diferentes formas, ¿sí? Una de las herramientas que hoy en día tenemos en lo que es la actividad física y lo que es el deporte también es esta herramienta, ¿sí?, que la conocemos como foam roller, los clásicos rolos, ¿sí? El foam roller, que este en realidad no es un foam roller porque no es un rolo de espuma, ¿sí?, pero es un rolo al fin que tiene un objetivo que está orientado justamente a trabajar sobre los tejidos blandos, o sea, sobre las fascias, ¿sí? Y es por eso que si yo tuviera que estimular a ese tejido tan importante, hoy en día utilizaría este tipo de herramientas, o utilizaría un stick o un palo clásico de masajeador, ¿sí?, que tenemos hoy en día para estimular ese tejido.
como dijimos hoy, no es algo que utilice en la tercera edad, pero sí es algo que utilizo con un adolescente y con un adulto en general. Con el adulto mayor, esto no lo hago generalmente, ¿por qué? Porque me le puedo generar lesiones, ¿sí? Principalmente porque la piel del adulto mayor es más sensible, ¿sí? Y es más débil a la presión, ¿bien? Teniendo en cuenta que ya el tejido conectivo de un adulto mayor, desde el punto de vista miofacial, no va a tener tantas posibilidades de mejorar, no es algo que tienda a utilizarlo normalmente con este tipo de herramientas. Sí con los sticks, sí con los palos, que se genera menos presión y la persona puede manipular y tener mayor conciencia de cuánto carga le está generando su cuerpo y cuánta presión le está generando sus tejidos. Sin embargo, con otro tipo de individuos, esta va a ser una herramienta fundamental de trabajo. Yo le voy a pedir a mi compañero Santiago Turiele que se acerque para que nos muestre algunos de los ejercicios, ¿sí?, que vamos a hacer hoy, bien, que son ejercicios que nosotros los tenemos como muy orientados a algunas de las patologías que nos encontramos seguido, ¿sí?, como son estas, bien. Por ejemplo, la tendinopatía rotuliana, ¿sí?, dolor de la cara anterior de la rodilla, es una de las consultas deportológicas más frecuentes en la adolescencia y luego a nivel general en deportistas. Una de las alteraciones, o esa alteración, generalmente está asociada por el acortamiento de un músculo fundamental, que es el recto anterior del cuádriceps. Uno de los músculos del cuádriceps es el que tiende al acortamiento. Y Santiago nos va a mostrar cómo estimular ese tejido a partir de utilizar esta herramienta, ¿sí? Hablamos hoy, para estimular una fascia necesitamos dos cosas. Uno, necesitamos presión. Dos, necesitamos tensión, ¿sí? Él está volcando parte de su peso corporal sobre el rolo. Eso quiere decir que está presionando, ¿sí? A partir de una estructura y de su propio cuerpo está presionando sobre su tejido blando. Y lo otro que él está haciendo, ¿sí?, es colocar al músculo en posición de estiramiento. Está alejando la inserción proximal de la inserción distal del músculo. ¿Bien? El cuádriceps es un músculo, el recto anterior del cuádriceps es un músculo que extiende la rodilla y flexiona la cadera. Por lo tanto, para ponerlo en tensión hay que extender la cadera y flexionar la rodilla, que es lo que él está haciendo para manejar ese masaje de liberación, como llamamos liberación miofacial. ¿Bien? Siempre estamos trabajando con un músculo que está asociado a su fascia, ¿sí? Por eso hablamos de liberación miofacial. Y es muy bueno que cuando alguien tiene una tendinopatía rotuliana y esa tendinopatía rotuliana está asociada a un acortamiento de ese músculo, este tipo de ejercicios es los mejores ejercicios que hay para sacarle presión al tendón. Luego vamos a meter con otros grupos musculares, que son de los grupos musculares que menos estira el ser humano, de los que menos capacidad tenemos de estirarlos y de los músculos que más corto tenemos, que son los músculos denominados pelvitrocanterios, que van de la pelvis al trocánter, ¿sí?, que son músculos rotadores. Estos grupos musculares rotadores se asocian principalmente con una de las patologías más frecuentes del ser humano, que es la lumbalgia, ¿sí? La lumbalgia, hoy en día en un 90% inespecífica, no se logra determinar cuál es la estructura que está generando dolor, ¿sí? Y es 90% inespecífica porque la mayoría de las lumbalgias no tiene que ver con alguna estructura que resida en la columna, sino que tiene que ver con estructuras que residen en otra articulación, como la articulación coxofemoral. Y en la coxofemoral, o la articulación de la cadera, están estos grupos musculares que son los rotadores de la articulación. Esos músculos son músculos muy chicos, ¿sí?, y que tienden al acortamiento de forma muy rápida y muy frecuente. Y eso está asociado a que estos movimientos el ser humano no los hace nunca, ¿sí? Y acá está el use it or lose it, ¿bien? O lo usamos o lo perdemos. Si nosotros tenemos, nuestra articulación tiene capacidad de rotar, entonces hagamos ejercicios de rotación de cadera. Pero si no podemos hacer un ejercicio de rotación de cadera, bueno, busquemos hacer liberación miofacial de esos grupos musculares, así como Santiago les estaba mostrando. Busca presión, presiona sobre la estructura muscular, siempre sobre la estructura muscular, nunca sobre la estructura ósea. No se libera miofascia
en un hueso, sino justamente en el músculo, en tejidos blandos. Y luego se coloca en posición de estiramiento. ¿Sí? Y el estiramiento de esos músculos, junto con la presión, va a generar liberación miofacial. Luego nos vamos a meter en los desgarros. Uno de los grupos musculares que son más tendientes a los desgarros son los músculos posteriores del muslo o los isquiosurales, principalmente asociado con lo que es la lesión del bíceps femoral, músculo que va por fuera, de los tres que están aquí, va por fuera, y luego el semimembranosos, el otro grupo muscular que dentro de los tres tiene mayores porcentajes de desgarro, de lesión muscular. Este trabajo que está haciendo Santiago, donde está buscando presión sobre la estructura y posiciones de estiramiento en torno a que tiene una flexión de la cadera. Y ahí le vamos a pedir a Santiago que trate de hacerlo lo más cercano a la cadera posible, que es donde generalmente más trabajamos, por ejemplo, cuando una persona tiene una tendinopatía de los isquiosurales. Porque en esa región, cercana al isquion, es donde justamente van a ir los tendones a insertarse y es donde mayores niveles de tensión va a existir. Siempre hay más fascia donde están los tendones. Y esa fascia es más dura donde están los tendones. Por lo tanto, es donde más tenemos que trabajar, o cercano a los tendones tenemos que trabajar. Y luego nos metemos en lo que puede llegar a ser el tríceps. ¿Sí? El tríceps sural, o sea, el sóleo y los gemelos, los músculos que tenemos en la pierna, la parte posterior de la pierna, que están asociados, o sea, su acortamiento está asociado con una patología frecuente también en el deporte, y les diría que no tanto, que es la tendinopatía de Aquiles, ¿sí? Conjuntamente con lo que es la fascitis plantar, ¿sí? La alteración o la inflamación de la fascia de la planta del pie. El masaje sobre los gemelos, ¿sí? Es uno de los ejercicios más lindos e importantes que podemos llegar a hacer para estar atendiendo a la disfunción que el acortamiento muscular nos puede generar. Entonces, de forma rápida, pudimos entender que hay muchas patologías del cuerpo humano que se asocian a perder flexibilidad, ¿sí? Y a perder flexibilidad asociado a una estructura específica, que es la fascia. Las tendinopatías, ¿sí? Se trabajan a partir de estimular el tejido miofacial, de presionar, de estirar y de alinear las fibras de la estructura miofacial para salir del dolor y sacarle la presión al tendón, la presión que le está generando la inflamación. Y luego nos vamos a meter en lo que puede llegar a ser la terapia manual, ¿sí? La terapia manual es otra de las áreas que puede ayudarnos a estimular desde el punto de vista articular y miofacial la capacidad de que podamos ser más flexibles, ¿sí? Vamos a hacer hoy en día técnicas de terapia manual, pero que son articulares, no van a ser miofaciales, van a estar atendiendo a la articulación, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con la articulación coxofemoral del licenciado Santiago Turiel, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar en principio una camilla, pero a partir de ejercicios, tanto dentro de lo que puede llegar a ser la terapia manual, ¿sí? Acostado tranquilo. Dentro de lo que puede llegar a ser la terapia manual, también luego vamos a ver cómo podemos utilizar otras herramientas cuando no tenemos de repente la mano de un fisioterapeuta trabajando con nosotros, ¿sí? Vamos a pedirle a Santiago que apoye la planta del pie, que deje su pelvis lo más estable posible, porque lo que vamos a hacer nosotros ahora es, desde el punto de vista de la terapia manual, utilizar una específicamente, que es lo que conocemos como decoaptación, ¿sí? O descompresión articular. Vamos a buscar que la cabeza de su fémur tienda a estar, desde el punto de vista articular, más descomprimida, ¿sí?, de la pelvis. ¿Bien? Lo denominamos como decoaptación. Y para eso tenemos que buscar puntos fijos. ¿Bien? Ese punto fijo, ¿sí?, va a tener que ver con su pelvis. Eso quiere decir que yo voy a sujetar su pelvis, a colocar mi mano sobre su pelvis, voy a sujetar su pierna y voy a buscar una pequeña abducción de su cadera, voy a traerla hacia el eje y luego me voy a tirar hacia atrás. ¿Bien? Estoy sujetando hacia atrás
su pierna con firmeza y con mi mano estoy sujetando la pelvis y eso va a determinar, ¿sí?, que logre descomprimir esa articulación. Si yo no tengo un punto fijo y lo tracciono, voy a traccionar todo su cuerpo y esa no es la idea. La idea es solamente tratar de coaptar la articulación coxofemoral. Por eso necesito un punto fijo, ¿sí? Bien, ahora tenemos otras formas también de generar movilidad articular a partir de la terapia manual. No la de coaptación, sino que vamos a ir a buscar un movimiento artrocinemático. Vamos a buscar descoaptar y mover al mismo tiempo, ¿sí? Y para eso voy a utilizar otra técnica, ¿bien?, que me permita sujetar, ¿sí?, sujetar otra vez la pelvis y la articulación coxofemoral. Voy a buscar la espinilíaca antero superior y a partir de ahí me voy a meter por debajo, voy a sujetar con mis manos la cadera del paciente, en este caso de Santiago, y lo que voy a hacer es venir un poquito hacia la abducción de la cadera, la voy a separar, la voy a rotar y desde la rotación voy a generar una compresión y voy a traerlo hacia la flexión. Voy a volver atrás a repetir el movimiento, voy a traccionar, descoaptar, movilizar y generar movimiento en la articulación, ¿sí? Esta es otra forma de ganar movimiento articular, o sea que una articulación comience a ser más flexible a partir del estímulo articular. ¿Bien? Lo que hicimos anteriormente fue un estímulo a la fascia, esto es un estímulo a la articulación, por medio de la terapia manual, donde utilizamos dos técnicas. Una, la de coaptación. Dos, movimientos artrocinemáticos que me permitan descoaptar y mover al mismo tiempo, ¿sí?, donde generalmente hacemos las dos. Nosotros tenemos pacientes en la clínica que tienen artrosis de cadera, por ejemplo, que estamos 20, 25 minutos con ellos descoaptándolos y movilizándoles la cadera, ¿sí?, porque lógicamente sienten un alivio enorme a tener en cuenta justamente que la artrosis es una patología compresiva, ¿sí? Si es una articulación que está desgastada, la descomprimimos, lógicamente se va a sentir mucho mejor, va a tener un alivio automático, ¿sí? Y si logramos ganar un poco de movimiento con eso, mejor. ¿Bien? Podemos hacerlo para la flexión, podemos hacerlo para la extensión, podemos hacerlo para la abducción, podemos hacerlo para las rotaciones. Tenemos una gran cantidad de posibilidades que puede llegar a tener nuestra cadera, ¿sí?, para movilizarse, ¿bien?, y desde el punto de vista de la terapia manual, generar capacidad de movimiento. Y luego vamos a tener los movimientos clásicos, como por ejemplo son los movimientos activos, ¿sí?, estar trabajando la articulación de forma activa, de forma pasiva, ¿bien?, donde la persona se lo lleva, y de forma activo-pasiva, donde él va y yo lo ayudo a llegar o él mismo se ayuda a llegar. Bien, esas son las tres formas que tenemos de movilizar una articulación, ¿sí?, de forma activa, que él lo va a hacer, eso es un trabajo de movilidad activa. Podemos tener los pasivos, donde él se va a sujetar, ¿sí?, eso es lo que está haciendo ahí, lo que llamamos lubricación. Bien, la lubricación se logra a partir tanto de estímulos activos como pasivos y buscando movimientos completos, que en este caso son de circunducción. Eso es incidencia a la flexibilidad, pero desde el punto de vista articular. Bien, ahora, ¿qué pasa si no tenemos la mano de alguien que nos ayude? Bueno, ahí podemos ir a buscar otro tipo de herramientas. Bien, nosotros trajimos acá, por ejemplo, una banda, ¿sí? Esta es una herramienta que a mí me permite, por ejemplo, utilizarla sin necesitar la mano de alguien. Lo único que necesito es un anclaje y una banda preferentemente muy fuerte, ¿sí? Si la banda es fuerte, eso me va a permitir generar puntos de tracción. Por ejemplo, ¿sí?, yo podría colocar esta banda en la posición interna sobre la cadera, ¿sí?, y generar tensión hacia afuera, y desde esa posición él puede sujetar la rodilla, por ejemplo, y movilizarla, bien, en una abducción. Pero yo desde este punto que tengo de tracción estoy generando una decoaptación de la articulación. Entonces, en la medida que
la persona tiene un anclaje, o en este caso tiene un anclaje, puede utilizar el ejercicio sin la necesidad que exista la mano de alguien tratando de descoaptarme en esa posición. Vamos a ver algunos ejercicios en el suelo que van a ser un poquito más fáciles de observar lo que estamos buscando. Vamos a colocarte en posición medio arrodillado, pero el plano frontal. Rodilla izquierda apoyada y la otra por allá. ¿Bien? Por ejemplo, yo puedo tomar un punto de anclaje en esta cadera. ¿Sí? Y justamente ir a buscar otro anclaje, otra tracción, ¿sí? Una línea de fuerza que me permita generar un movimiento, que en este caso es un movimiento de separación de la cadera, o sea, de abducción, en una posición que busca descoaptar la misma. ¿Sí? Supongamos que queremos hacer otro ejercicio igual. Apoyar la rodilla también del otro lado, apoyar las manos adelante, separar un poquito las rodillas. ¿Bien? Y en esa posición, por ejemplo, él puede venir con la cadera en flexión, llevar la pelvis hacia atrás. ¿Sí? Y volver a la posición. ¿Bien? Puede llevarla así como estás, llevar la pelvis hacia atrás nada más. ¿Sí? Ir buscando a partir del movimiento, ¿bien? La capacidad de descomprimir esa articulación. Solamente por líneas de tensión. ¿Bien? Se puede mover de fuera adentro, ¿sí? Por el medio arrodillado, plano sagital. ¿Bien? Yo puedo generar una tracción ahora que pueda venir de abajo y atrás, y eso le permite a él también buscar una posición para que su cadera logre extenderse mejor, más descoaptada, con menos presión. Y en este caso lo único que necesito también es una banda elástica, nada más. Bien, esa es otra forma, ¿sí?, de estímulo a lo que es la movilidad de una articulación. Bien, en este caso, saliendo de la terapia manual, buscando otra estructura que me permita de alguna forma generar un estímulo al movimiento articular. ¿Sí? Ahí tenemos algunas fotos de algunos trabajos que estamos haciendo iguales, ¿sí?, de acuerdo a lo que es la movilidad de una articulación, ¿sí?, para la abducción, para la extensión de la cadera y para la rotación de la cadera, que son los movimientos que más deberíamos estimular. Principalmente la extensión, la abducción y la rotación de la cadera, porque en flexión estamos siempre, ¿sí?, siempre estamos en flexión, ¿bien? Y además la flexión mejora, el nivel de movimiento de cadera mejora la flexión cuando mejoran los otros tres. Es por eso que si tenemos mejor extensión, mejor abducción y mejor rotación, sí o sí vamos a tener mejor flexión de cadera, porque nuestra cápsula me va a permitir ese nivel o ese movimiento también. Y luego tenemos el estímulo a el tejido muscular. Hablamos de que estimulábamos la fascia, utilizamos el rolo, hablamos de que trabajamos sobre la articulación, hicimos terapia manual, hicimos ejercicios de movilidad con la banda, ¿sí?, como ejercicios nuevos, y nos metemos ahora al estímulo directo sobre lo que es la función tónica de nuestros grupos musculares. Principalmente los músculos que son tendientes al acortamiento. Y nos vamos a centrar otra vez en los miembros inferiores, y principalmente en lo que son los isquiosurales, los músculos posteriores del muslo, también relacionados con lo que es la lumbalgia, ¿sí?, con lo que es la lumbalgia. Cuanto más cortos están estos músculos, mayores probabilidades tenemos de sufrir patologías lumbares. Ahí asociadas también con lo que es la lesión del disco, ¿sí?, y las lumbociatalgias. Tenemos tres formas de estimularlas, ¿sí? Vamos a tener el estiramiento estático, el dinámico, ¿sí?, y los estiramientos a través de la utilización de reflejos neuromusculares, ¿sí? Vamos a comenzar con un ejercicio estático, ¿sí?, de isquios. ¿Bien? Clásico ejercicio estático de flexibilidad de isquiosurales. La persona se acuesta de cuito supino en el suelo, en la camilla, sujeta su banda, en este caso con una cuerda, con una banda, con un cinto, con lo que sea. Ahora
La importancia acá es buscar posiciones de comodidad en el estiramiento de los isquiosurales. Estirar en posiciones de máxima tensión, donde la pierna de la persona está así, ¿sí? Cuando el objetivo es bajarle el tono al músculo, no es de las mejores ideas, ¿sí? Porque el estiramiento, en este caso, es un estiramiento estático mantenido, porque nosotros podemos hacer ejercicios estáticos de menos tiempo, por ejemplo. Yo podría pedirle a Santiago que se quede 2 segundos estirando y que luego afloje la tensión. ¿Bien? Que vaya de vuelta a la posición, que se quede 2 segundos ahí y que lo afloje. ¿Bien? Ahora podría pedirle a él que se quede 2 minutos en esa posición fija, o sea, ese es un estiramiento mantenido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia entre un estilo de estiramiento del otro? Principalmente que este estiramiento, el estático mantenido, el de 2 minutos, va a generar un estímulo no solamente a nivel del tejido muscular, sino que además del sistema nervioso, ¿sí? Donde va a generar una depresión del tono muscular. El tono muscular baja con estiramientos mantenidos, ¿sí? Por eso lo utilizamos cuando tenemos cargas musculares muy importantes. Tengo una persona, un deportista con cargas muy altas desde el punto de vista muscular, o personas que son muy cortas, ¿sí? Colocarlos en posiciones mantenidas es algo bueno de hacer. ¿Bien? Ahora, la diferencia con la otra es justamente lo opuesto. Estiramientos, ¿sí? Que sean activos, como en este caso, donde él mueve la pierna y luego se queda unos segundos estirando, activos y con estiramientos de corta duración mantenidos. Esos son trabajos de flexibilidad que aumentan el tono muscular. O sea, van a ir a buscar que el tono muscular aumente, ¿sí? Por lo tanto, diferencias. Estiramientos mantenidos, baja el tono muscular. Estiramientos de corta duración aumentan el tono muscular, o sea, despiertan el músculo. Eso quiere decir que en una entrada en calor para una actividad física, como salir a caminar, salir a correr, hacer ejercicio de musculación o hacer deporte, necesitamos hacer ejercicios sí o sí de movilidad o de flexibilidad activa o estiramientos cortos hasta 6 segundos, no más, ¿sí? Porque posteriormente a eso va a ocurrir lo que nosotros definimos como reflejo miotático inverso, ¿sí? El grupo muscular comienza a perder capacidad de tensión tónica, ¿sí? Porque le bajamos el tono. Cuando hacemos estiramientos dinámicos, ¿sí? Dinámicos, y con cuanto más velocidad tenga, ¿sí? Ya nos vamos acercando a cosas balísticas, ¿sí? Cuanto más flexibilidad y velocidad exista, ¿bien? Más aumenta el tono muscular. Más aumenta el tono muscular. Pero lo hace también asociado a que estructuralmente solamente podemos ganar elasticidad. ¿Qué quiere decir que ganemos elasticidad? Que el músculo vaya a una posición y luego vuelva a la posición que tenía antes, que no haya cambios estructurales en el tejido. Aumenta el tono y mejora la elasticidad. Me sirve para las entradas en calor, para hacer deporte y demás. Los estiramientos estáticos me bajan el tono muscular y al mismo tiempo tienen la posibilidad de generar cambios estructurales en el tejido. Y eso lo conocemos como plasticidad, ¿sí? La plasticidad es la capacidad que tiene el tejido muscular, ¿sí? De deformarse. Por lo tanto, en una persona, por ejemplo, que tuvo un desgarro, deportista que tuvo un desgarro muscular, lo que queremos ahí es deformar la estructura cicatrizal. Por eso hacemos estiramientos de larga duración en posiciones mantenidas. A personas que queremos mejorar la postura, que están en posiciones de acortamiento, de retracción, tenemos que hacer estiramientos estáticos mantenidos de larga duración, que es lo que me va a permitir modificar por la deformación de la estructura. ¿Se logra entender eso? ¿Sí? Perfecto. Y Santiago nos fue mostrando desde los posteriores diferentes formas de estimular la flexibilidad de sus isquiosurales. Ahora, nos queda una de ellas. Vimos estáticas, vimos dinámicas, vimos estáticas de corta duración que aumentan el tono, vimos estáticas de larga duración que bajan el tono y que deforman la estructura del tejido muscular, ¿sí? Ganando plasticidad. Y ahora vamos a ver la que conocemos como estiramientos de precontracción,
¿sí? Donde vamos a ver un estímulo específico que es a partir, en este caso, del reflejo miotático, ¿sí? Que hablábamos hoy de la capacidad que tenemos de mover la pierna. Cuanto más rápido la movemos, ¿sí? Más estímulo reflejo miotático tenemos. Es un reflejo de contracción. El músculo se estira y lo primero que le ocurre al músculo es que se contrae. Se estira y se contrae rápidamente. Es un reflejo de protección que tiene el cuerpo que aumenta el tono, ¿sí? Cuanto más rápido mueva su pierna, más rápido va a ganar elasticidad, de alguna forma. ¿Bien? Ahora, podemos utilizar reflejos también para bajar el tono, ganar elasticidad o ganar plasticidad, como queramos nosotros. Y eso va a ocurrir de diferentes formas. Uno, por lo que es el reflejo agonista-antagonista, donde de forma natural, cuando un músculo de nuestro cuerpo agoniza un movimiento, se activa, el antagonista se tiene que desactivar para que el movimiento se cumpla. Por ejemplo, el cuádriceps es un extensor de rodilla. Si yo quiero lograr, ¿sí?, que mi rodilla se logre extender para que mis isquiosurales se tensen, una de las cosas que debería hacer es, si quiero ganar flexibilidad a mis posteriores, es contraer el cuádriceps. Entonces le voy a pedir a Santiago acá que contraiga su cuádriceps. Santiago estuvo haciendo musculación hoy, estuvo trabajando piernas, analítico, y tiene el cuádriceps muy tónico. ¿Bien? Contrae el cuádriceps y automáticamente que su cuádriceps se contrae, los posteriores se relajan. Automáticamente. Eso es un reflejo neuromuscular que yo puedo aprovechar. Si él contrae el cuádriceps, yo puedo llevarlo a posición de estiramiento. Aflojo, contraigo y aprovecho y lo estiro de vuelta. ¿Sí? Aflojo, contraigo y lo llevo otra vez a posición de estiramiento. Bueno, eso es una de las formas de aprovechar un reflejo neurológico que tiene el cuerpo. ¿Sí? Se activa el agonista y el antagonista se relaja. Y eso me permite rápidamente llegar a un grado articular mayor. Y el otro que tenemos, ¿sí?, es a través del estímulo opuesto, ¿sí?, que es el estímulo de reflejo miotático inverso. Eso viene más asociado a reflejos que tenemos a nivel de los tendones, ¿sí?, como el órgano tendinoso Golgi, que se va a ubicar a nivel de los tendones y va a sensar tensión. Cuando sensa tensión, ¿sí?, a partir de determinados segundos, el mismo grupo muscular que se está activando tiende a relajarse. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedirle a Santiago ahí que intente tensionarme hacia abajo, está haciendo fuerza contra mi cuerpo. Pero la tensión que hacen es de baja intensidad, ¿sí? Nosotros podemos generar tensión de baja intensidad, de media intensidad y de alta intensidad. Nosotros vamos a quedar con baja intensidad. Él apenas quiere generarme presión en el hombro. Y yo le voy a pedir que se mantenga, y le voy a pedir que se mantenga por más de 12 segundos. Porque sé que a partir de esa cantidad de tiempo, el mismo grupo muscular que se está activando se va a comenzar a relajar. ¿Sí? Aumenta la tensión en el tendón, pero no se produce movimiento. Entonces mi sistema nervioso le dice al músculo, relájate. ¿Sí? Relájate. Entonces él se relaja, relajo, y en la medida que se relajó eso me va a permitir venir a posiciones de estiramiento mayores, solamente por estimular ese grupo muscular. Y eso, lo bueno de eso es que yo puedo utilizarlo en diferentes rangos. Puedo comenzar abajo, pero puedo estar en una posición mayor, ¿sí?, de mucho mayor tensión, ¿bien?, y pedirle lo mismo, que me tensione. Él me está tensionando ahora, está tensionando. Voy a esperar pasar los 10 segundos, le voy a pedir que tome aire por la nariz, que saque el aire por la boca, que es otro de los mecanismos que tenemos de relajación del tono. Le voy a pedir que afloje completamente y cuando se relaje completamente voy a avanzar un poco más. ¿Sí? Bueno, esa es otra forma de estimular al tejido muscular, justamente manipular su estructura, su tono, para permitirme mayores niveles de movimiento articular. ¿Sí? Volvemos a repasar. ¿Está tranquilo? Volvemos a repasar. Vamos a tener, desde el punto de vista del estiramiento orientado al tejido muscular, ¿sí?, podemos hacer estiramientos pasivos y activos. ¿Bien? Dentro de los pasivos, ¿sí?, y dentro de los activos vamos a tener también dos fases. Los estáticos, ¿sí?, mantenidos, ¿bien?, y los estáticos de corta duración. Los estáticos de corta duración me aumentan el tono muscular, o sea, me lo despiertan, me activan el sistema nervioso. Los estáticos mantenidos
van a deprimir el tono muscular, van a relajar el músculo. Y eso lo puedo utilizar asociado a mejorar una estructura, que en este caso es el tejido. Si quiero ganar rango de tejido, quiero ir a modificar su estructura. Para eso solamente lo puedo hacer con estiramientos de larga duración, buscando plasticidad. Si quiero entrar en calor, lo que voy a hacer es ejercicios elásticos o estáticos de corta duración. Los balísticos, que son movimientos dinámicos y activos a velocidad, esos tienden a aumentar mucho más todavía el tono y es justamente lo que usamos en el deporte para entrar en calor. ¿Sí? Y luego vamos a tener los estiramientos que estén asociados a la facilitación o activación de grupos musculares en favor de que se relaje el antagonista, y también vamos a tener estímulos que estén asociados a la relajación del mismo grupo muscular. Utilizamos dos reflejos distintos que me permitan ganar rango de movimiento. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un ejercicio que estaba haciendo Santiago, por ejemplo, en el glorioso Parque Central. ¿Sí? Glorioso Parque Central en el primer Mundial de Fútbol, después nunca más ganamos nada, ¿no? Y después vamos a tener justamente lo que hablamos recién, ¿sí? En torno a lo que es ese repaso. Le pedimos un aplauso grande al licenciado Santiago Turiele, que está de cumpleaños. Es como Benjamin Button, cumpleaños, pero cada vez está más joven el tipo. Pensar que lo conozco hace 15 años. Pero de verdad está cada vez más joven. Está más joven que yo. Debe ser que está soltero. Y bueno, hablando un poco de lo que es las cosas que hablamos durante toda esta pequeña charla, ¿sí? Sabemos que la flexibilidad es importante. Es importante porque nos ayuda a cumplir nuestras funciones. Si cumplimos funciones, la podemos sustentar en el tiempo, o sea, podemos volvernos fuertes a partir de tener movimiento. ¿Sí? La flexibilidad al mismo tiempo es una capacidad que perceptivamente nos otorga mucho. ¿Sí? Personas que son muy rígidas, que no se mueven, pierden capacidad de entender a su cuerpo en el espacio, por así decirlo. ¿Sí? No tienen percepción de cómo está su cuerpo, no tienen percepción cómo está su estabilidad y su postura. ¿Sí? Tal vez están todo el día así y no se dan cuenta que están mal posturados. ¿Todo por qué? Porque no tienen flexibilidad y perdieron percepción de lo que es tener una buena postura. El sedentarismo, el estar mucho tiempo quieto, ¿sí? Me lleva a eso, a perder nociones de movimiento, y si pierdo nociones de movimiento me pasa algo muy grave, que es perder el equilibrio. Perder el equilibrio, eso es muy grave en los adultos mayores. Por lo tanto, a moverse, a no quedarse en una cama, a no quedarse en una silla, a moverse, a hacer cosas, a generar ejercicio de movilidad articular que me permitan tener percepción, propiocepción, equilibrio y que a partir de ahí pueda ser fuerte. En personas que se dedican a trabajos estáticos, sedentes, mantenidos por 8 o 9 horas, ¿sí? Esos son individuos que como capacidad más importante deberían entrenar es la flexibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que le va a otorgar de alguna forma el equilibrio en su vida a sus tejidos que no son estimulados desde el punto de vista del movimiento. Personas que tienen problemas posturales, tienen hijos, adolescentes que tienen problemas posturales, bueno, que consulten con fisioterapeutas, que consulten con médicos y comiencen a trabajar tanto con los profesores en un gimnasio, como los fisios en una clínica o en un gimnasio, a tratar de mejorar su flexibilidad y que lo ayuden a tener una mejor postura. Si tienen artrosis, ¿sí? Tienen tendinopatías, busquen también trabajar su flexibilidad, que va a ser las primeras herramientas que van a tener para salir del dolor. Tienen una lesión muscular como un desgarro, no les queda otra que intervenir con la flexibilidad. Claro, va a haber un tiempo. Yo no puedo ponerme a estirar a la semana de haberme desgarrado. Voy a tener fases sensibles, ¿sí? Como por ejemplo, en grande, aproximadamente a los 15 días, nosotros podemos comenzar a hacer en una fase sensible de lo que puede llegar a ser de la mitad para adelante la cicatrización, estimular con la flexibilidad para alinear de alguna forma
mejor las fibras dentro de ese músculo. Si tengo o soy de alguna forma deportista, independientemente del deporte que tenga, analizar mis gestos, ¿sí? Analizar mis gestos deportivos y tratar de mejorar el rango a el mayor nivel posible de movimiento, porque eso me va a prevenir lesiones por compensación de otras áreas articulares y al mismo tiempo me va a permitir ser más fuerte dentro del rango que tengo para moverme. Vimos algunas herramientas que tenemos para mejorar la flexibilidad. Bueno, vimos el foam roller, ¿sí? Analizamos una herramienta que hoy en día es base, ¿sí? Nosotros a los deportistas que tenemos y yo a la mayoría de mis pacientes les digo, cómprense un rollo, que sea una extensión de tu cuerpo, ¿sí? Cuanto más tiempo trabajás sentado, cuanto más problema de postura tenés, hacé de esa herramienta una extensión de tu cuerpo, ¿sí? Porque va a ser tu mejor amigo, ¿bien? Va a ser tu mejor amigo, siempre va a estar ahí, ¿sí? Y no te va a molestar, solamente te va a ayudar. Después tenemos los sticks, ¿sí? Hoy no trajimos sticks para mostrarle, pero bueno, son otras herramientas que tenemos que están un poco más asociadas a personas que tienen más sensibilidad en su piel y demás, como los adultos mayores. Pero si tengo la posibilidad de volcarle carga arriba, le vuelco carga arriba. ¿Por qué? Porque la fascia se la estimula de dos formas, como dijimos hoy. A partir de presionarla, ¿sí? Porque con la presión la comienzo a modificar, y luego con la tensión, tensión de estiramiento. Son las dos formas que tenemos de estimular una fascia. ¿Bien? A partir del estímulo de esa fascia va a comenzar a haber cosas muy interesantes, como la rehidratación de ese tejido, el despertar propioceptivo, porque vamos a tener muchos propioceptores dentro de ese tejido. Un tejido corto hace que los propioceptores no informen, por lo tanto, si estiro ese tejido tengo más llegada de información al cerebro de lo que es la función del grupo muscular que está asociado a esa fascia. Y por último tenemos el estímulo al tejido muscular a partir de estiramientos estáticos, dinámicos y de la utilización de reflejos neuromusculares para activar el tono o para disminuirlos. Y eso me permite buscar las dos cosas que quiero con un grupo muscular: la elasticidad y la plasticidad. ¿Bien? La elasticidad, como dijimos hoy, para entrar en calor, para mantener rangos normales, y la plasticidad cuando queremos aumentar los rangos de movimiento, aumentarlos, todo lo que podamos, y para problemas posturales, ¿sí? Y es así que estamos llegando a lo que es el fin de esta charla, esperando que todos ustedes hayan entendido muchos de los conceptos que tiene trabajar sobre esta capacidad física tan importante, que da para hablar enormemente de ella, ¿sí? Nosotros en Fisiodeporte damos cursos hasta de un año entero hablando de este tipo de cosas, de este tipo de capacidad física como es la flexibilidad, en cada uno de sus rubros, en cada una de sus patologías asociadas y disfunciones asociadas. Pero esperamos el día de hoy que desde el punto de vista de los ejercicios de flexibilidad, ¿sí? Más que ejercicios, se hayan llevado conceptos de cómo trabajar sobre las estructuras que van a limitar esta capacidad tan importante. Es el que me despido y les agradezco mucho a ustedes la presencia en el día de hoy. Muchas gracias.